Bien chicos, en el presente video vamos a resolver las preguntas números 3 y 3 de la serie número 5 correspondiente al grupo A. La pregunta 3A dice, utilizando el ciclo de Bohr-Haber, calcule la energía de red cristalina de fluoruro de litio y de yoduro de cesio. Busque en las tablas de datos de los grupos la información que considere necesaria a tal fin. El punto B dice, compare los valores de U cristalina del yoduro de cesio y del fluoruro de litio calculados en el ítem anterior con los valores calculados con el modelo iónico de esferas rígidas obtenidos en las preguntas 2C y 2D. Y por último, la pregunta C dice, ¿a qué atribuye las diferencias observadas? ¿Qué conclusiones obtiene con respecto al modelo físico utilizado para describir el enlace en estos compuestos? Bueno, la pregunta 3A decía, utilizando el ciclo de Bohr-Haber, calcule la energía de red cristalina del fluoruro de litio y del yoduro de cesio. Bien. Para construir este ciclo, entonces empleamos valores termodinámicos, los cuales podemos encontrar en los libros o en el internet. Nosotros podemos construir el ciclo de Bohr-Haber teniendo en cuenta las diferentes etapas que observamos en la pantalla. Como primer paso, podríamos decir que observamos primero la formación del fluoruro de litio a partir de los respectivos iones en su estado estándar, es decir, del cesio sólido y del flúor gaseoso. Y como ya se habían dicho en las clases teóricas, la entalpía de formación es negativa. Esta entalpía de formación se descompone en 5 etapas que son las que podemos ver en pantalla. El segundo paso entonces implica la sublimación del átomo de litio. Esto quiere decir que el átomo pasa de estado sólido a su estado gaseoso. Esta etapa es endotérmica con un coste energético de 155,2 kJ por mol. El tercer paso es entonces la ionización del mol de litio, en donde se observa que la energía de ionización del litio requiere 520 kJ por mol y también es un proceso endotérmico. El siguiente paso involucra la disociación de media mol de moléculas de flúor DOR, requiriendo un total de 79 kJ por mol. Y por último, se produce la ionización del átomo del flúor y para esto utilizamos el valor de la afinidad electrónica del flúor para pasar al flúor gaseoso. El fluoruro gaseoso, el cual es un proceso exotérmico liberando 328 kJ por mol. Como ya lo había mencionado, todos estos valores los podemos obtener de tablas en los libros o también los podemos sacar de internet. Bien. Una vez planteado el ciclo, como lo hicimos anteriormente, podemos calcular la entalpía de red o energía reticular, que es la formación del cristal a partir de los iones gaseosos, la cual es igual a la suma de los valores mencionados anteriormente. Todo esto en consecuencia que se cumple la primera ley de la termodinámica, obteniéndose un valor de menos 1020,7 kJ por mol, como se observa en la pantalla. La verdadera magnitud que nos permite establecer la estabilidad termodinámica es el cambio en la energía libre, pero debido a que los cambios en la entropía son muy pequeños, en general se habla en términos de la entalpía. Pero también veremos más adelante que para la solubilidad los cambios en la entropía sí son muy importantes, por lo cual debemos hablar en términos de la energía libre. Pero en este caso, como ya lo había mencionado, los cambios en la entropía son muy diminutos, se pueden despreciar y podemos hablar en términos de la entalpía. Bueno, para el caso del yoduro de cesio se aplican las mismas etapas mencionadas anteriormente, en donde la entalpía de formación se puede descomponer en 5 etapas que podemos observar en pantalla. Como segundo paso, observamos entonces la sublimación del átomo de cesio. Esto quiere decir, el átomo pasa de estado sólido a estado gaseoso. Esta etapa es endotérmica, con un coste energético de 77,6 kJ por mol. El tercer paso es entonces la ionización del mol de cesio, en donde se observa que la energía de
de ionización del cesio es de 376 kJ por mol y él también es endotérmico. El siguiente paso involucra la disociación de media mol de moléculas de yodo 2, requiriendo un total de 107 kJ por mol. Y por último se produce la ionización del átomo de yodo, que para esto utilizamos el valor de la afinidad electrónica del yodo para pasar a yoduro gaseoso, el cual es un proceso exotérmico liberando menos 295 kJ por mol. Una vez que hemos planteado el ciclo como lo hicimos anteriormente, podemos calcular la entalpía de red o energía reticular, que es la formación del cristal a partir de los iones gaseosos, la cual es la suma de todos los valores mencionados anteriormente. También, como había dicho anteriormente, consecuencia de que se cumple la primera ley de la termodinámica, obteniéndose entonces un valor de energía de red de menos 603,3 kJ por mol. Bien. El punto B nos dice: compare los valores de energía de red cristalina del fluoruro de litio y de yoduro de cesio calculados en el ítem anterior con los valores calculados con el modelo iónico de esferas rígidas calculados en el punto 2C y 2D. Bien, para realizar este punto entonces debemos calcular el valor de energía de red, el cual se puede hacer mediante la ecuación de Borland que se puede ver en la pantalla. Lo importante que se debe observar entonces en esta ecuación es que la energía de red se podría decir que tiene una relación directa con las cargas de los iones y tiene una relación inversa con el radio de los iones. Es por esto que el yoduro de cesio, que presenta iones más grandes, se obtiene el menor valor de energía de red, que para el fluoruro de litio, como observamos entonces en los valores obtenidos por el cálculo utilizando la ecuación de Borland. Podemos notar entonces, por la tabla que observamos en pantalla, que en el caso del fluoruro de litio sí se observan grandes diferencias entre la energía de red teórica y la energía de red experimental, esto debido al alto efecto polarizante que presenta el catión litio. Bien, el punto C dice: ¿a qué atribuye las diferencias observadas? ¿Qué conclusiones obtiene con respecto al modelo físico utilizado para describir el enlace en estos compuestos? Bien, nosotros trabajamos sobre la idea de que la energía de red depende en gran medida de las cargas, los radios de los iones y la estructura cristalina de estos. Si las magnitudes termodinámicas del sólido calculado en este modelo, el modelo iónico, concuerdan con los valores experimentales, el compuesto normalmente se considera como iónico. Ahora bien, el catión litio es mucho más polarizante que el catión cesio. Esto hace que en el caso del fluoruro de litio se vea una mayor diferencia, a pesar de que el fluoruro tenga una alta afinidad electrónica. El tamaño de su nube electrónica es casi el doble que el del litio. Por otro lado, el cesio es muy poco polarizante y su efecto casi no se puede ver. Distinto sería, por ejemplo, si tuviéramos el yoduro de litio. En este caso, las diferencias serían mucho más marcadas entre el modelo iónico y el dato experimental, por lo cual el enlace tendría un mayor carácter covalente. Bueno, la otra pregunta 3 dice: analice el siguiente ciclo termodinámico que se observa en la pantalla. La pregunta A dice: exprese la entalpía de solubilidad en función de la U cristalina del halogenuro y de las entalpías de hidratación de los iones involucrados. La pregunta B dice: analice la siguiente tabla que contiene los parámetros involucrados en el ciclo planteado y la solubilidad de algunos halogenuros alcalinos a 298 Kelvin.
La pregunta C dice, ¿es posible obtener la tendencia de la solubilidad de los haluros alcalinos a partir de su entalpía de solubilidad? Y la pregunta D dice, a partir de los valores de la energía libre y de la entropía a 298 Kelvin, 1. ¿Es posible deducir la tendencia de la solubilidad a partir de la energía libre? 2. ¿Qué tipo de interacciones se establece entre los iones y el solvente en el proceso de hidratación? Analice la influencia del tamaño de los iones y su carga en el ordenamiento del solvente. Y 3. ¿Cómo podría deducir experimentalmente que la solubilidad de cloruro de sodio es impulsada por el cambio entrópico? Bien, chicos. La pregunta A dice, la entalpía expresa el valor de la entalpía de solución en función de la energía cristalina del halogenuro y de las entalpías de hidratación de los iones involucrados. Bien, existen otros ciclos termodinámicos aparte del ciclo de Born-Haber para los haluros alcalinos y sus soluciones. Uno de ellos formados por la hidratación de los iones gaseosos y la formación de soluciones a partir de cristales, que consiste en las tres reacciones que observamos en la pantalla. La primera involucra la entalpía de hidratación de los iones en su estado gaseoso. La segunda es la energía reticular debido a la formación del compuesto iónico a partir de los iones en su estado gaseoso. Y la tercera implica la entalpía de solubilidad del compuesto iónico que pasa de estado sólido a estado gaseoso. De estas tres reacciones se puede obtener la relación que vemos en pantalla, en donde la entalpía de solución es función de la energía de red y la entalpía de hidratación. Por lo cual entonces nosotros podemos expresar el valor de entalpía de solubilidad. Se deben tener en cuenta la entalpía de hidratación tanto del catión como del anión menos la energía de red. Es por esto entonces que la entalpía de solubilidad de la especie MX es igual a la entalpía de hidratación del catión más la entalpía de hidratación del anión menos la energía cristalina. La pregunta B dice, analiza la siguiente tabla que contiene los parámetros involucrados en el ciclo planteado y la solubilidad de algunos halogenuros alcalinos a 298 Kelvin que se observan en la tabla. Entonces, la solubilidad depende tanto de la energía de cristalización de manera inversa como de la energía de hidratación de los iones de manera directa. Para observar entonces una tendencia, la entalpía de hidratación tanto del anión como del catión deben contribuir en el mismo sentido. Pero en este caso, debido a que el catión es el mismo, la energía de hidratación que contribuye es la del anión, por lo que se ve que es más favorecido la hidratación del fluoruro debido a que su radio es menor en comparación como del bromuro y del yoduro. Pero la entalpía de red contribuye en sentido opuesto, es decir, el fluoruro presenta una mayor energía de cristalización, es decir, es más estable, por lo que su solubilidad ya no se ve tan favorecida como se observaba en la entalpía. Como se mencionó anteriormente, la solubilidad tiene una relación inversa a la energía de cristalización y una relación directa a la energía de hidratación. Es por esto que no podemos tener una tendencia clara. La energía libre entonces no tiene una tendencia clara, debido a que por un lado la solubilidad del fluoruro está favorecido porque tiene una mayor entalpía de hidratación, pero al mismo tiempo está desfavorecida porque tiene una energía cristalina más grande. En la solubilidad hay una influencia tanto de la energía de la entalpía de hidratación como de la energía de cristalización. Además hay un efecto entrópico el cual es muy importante debido al ordenamiento de las moléculas del solvente alrededor de los iones. Es por esto que no se puede despreciar el efecto entrópico, ya que en el caso de la solubilidad adquiere una mayor importancia. La pregunta C dice, ¿es posible obtener la tendencia de la solubilidad de los haluros alcalinos a partir de su entalpía? Justifique su respuesta. En la entalpía no se tiene en cuenta la contribución entrópica, como se observa en la ecuación en la pantalla.
el cual es un valor muy importante en la solubilidad de los haluros de los metales alcalinos. Esto debido al efecto de orden que generan las moléculas del agua alrededor de los iones, y por ende no puede ser despreciado tal y como se hacía en el ciclo de Boerhaave, por ejemplo. Es por esto que no se puede establecer una tendencia clara de la solubilidad a partir de la entalpía. El que comanda el proceso de las solubilidades es la energía libre. También podemos observar que el fluoruro de sodio, aunque es muy poco soluble, su entalpía es positiva, al igual que para el cloruro del sodio, que es muy soluble y su entalpía también es positiva. Esto cambia a medida que se aumenta el tamaño del anión, en donde la entalpía es negativa tanto para los bromuros como para los ioduros, pero también podemos observar que son muy solubles. Los valores negativos de la entalpía se presentan principalmente para los compuestos que contienen los aniones más grandes y los cationes más pequeños, como se observan para los bromuros y el yoduro de sodio. Bien. La pregunta de 1 nos dice: a partir de los valores de energía libre y de delta de la entropía a 298 Kelvin observados en la tabla, nos preguntan: ¿es posible deducir la tendencia de la solubilidad a partir del delta de la entropía? En este caso, sí es posible obtener una tendencia a partir de la energía libre, debido a que, como se observa en la ecuación de la pantalla, la energía libre es igual a la entalpía menos la temperatura por el delta de la entropía. En este caso, como se observa, sí se tiene en cuenta la contribución entrópica, el cual es un término muy importante en la solubilidad. Además, como ya se había mencionado anteriormente, la energía libre es el que comanda el proceso de solubilidad. En el caso, por ejemplo, del fluoruro de sodio, que es bastante poco soluble, tiene una solubilidad baja y la energía libre es positiva. También se observa que la contribución entrópica es muy importante. Además, se observa que la energía libre se vuelve más positivo al disminuir el tamaño del ion. Bueno, la pregunta número 2 dice: ¿qué tipo de interacciones se establecen entre los iones y el solvente en el proceso de hidratación? Analice la influencia del tamaño de los iones y su carga en el ordenamiento del solvente. Muy bien, nosotros ya habíamos mencionado que la energía libre es igual a la ecuación que vemos en pantalla, en donde la entalpía está dominada por la interacción ion-dipolo y la entropía nos indica el grado de orden del solvente al ubicarse alrededor de los iones. Se podrían esperar entonces interacciones del tipo ion-dipolo, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerzas de dispersión. Como ya hemos visto anteriormente, las interacciones del tipo ion-dipolo y dipolo-dipolo disminuyen al aumentar el número atómico del halógeno, y las fuerzas de dispersión aumentan con el número atómico del halógeno. En este tipo de haluros, los compuestos por cationes y aniones, al entrar en contacto con el agua, se separan dichos iones e interactúan con las moléculas de agua. Por ejemplo, el catión sodio se verá atraído por el polo negativo del oxígeno de la molécula del agua, y el anión con carga negativa se atrae con los átomos de hidrógeno, una interacción del tipo ion-dipolo. La carga de los iones es importante por la polarizabilidad. Esto lo podemos apreciar mejor en la figura que se observa en la pantalla. Por lo general, existe una correlación del grado de hidratación de los iones en fase sólida con la carga y el tamaño que tengan los iones. Un catión muy pequeño y fuertemente cargado causan que las interacciones ion-dipolo sean más intensas. En cualquier caso, el ion se rodea de una capa de moléculas de agua, en la cual se denomina atmósfera de solvatación. Estas moléculas a su vez orientan a las moléculas de agua vecinas, y así sucesivamente. Las moléculas más externas se intercambian continuamente con las moléculas del agua del medio.
En principio, cuanto más pequeño y más cargado el ion, es decir, cuanto mayor sea su densidad de carga, más fuertemente se une a las moléculas de agua, aunque hay una discusión sobre el número de moléculas de agua que se pueden considerar como fuertemente unidas a un catión. Por ejemplo, para el catión de sodio es alrededor de 4 o 6.